Bien, bueno, primero que cualquier cosa agradezco a la doctora May por haberme invitado a participar en este seminario. Este texto que se compartió es sobre todo una parte de la investigación que he venido realizando, en especial en los barrios marginales de Belice, en especial en la ciudad de Belice. Me he enfocado recientemente, últimamente, en estudiar el Caribe anglófono y haciendo comparaciones un poco entre lo que es Belice y Jamaica. Entonces, podemos decir que esta es parte de lo que he venido haciendo en Belice. Por otra parte, igual siendo el texto, no me gustaría también repetir tal cual, solamente igual dar algunas explicaciones, mostrar algunas cosas, pero bueno, con base a la lectura también que se ha hecho, igual lo que me interesaría es pues, recibir comentarios, alimentarlo, ¿no? A través de su perspectiva, sobre todo porque pues, estoy buscando la publicación de este texto, que también de alguna manera es un tanto delicada por la información que se maneja por la temática, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, de identidad suburbana, es decir, yo me baso en la identidad de los pandilleros de la ciudad de Belice. Bien, bueno, para comenzar esta cuestión de los guetos de Belice, yo tomo el concepto de Caribe centroamericano, bien, y bueno, de ahí parte también esta idea de retomar que Belice efectivamente forma parte del Caribe, ¿no? Mucho se habla sobre si pertenece a Centroamérica, si pertenece al Caribe, y bueno, eso ha sido como una discusión en la que se han apoyado mucho los historiadores, tratando de defender alguna u otra posición. Desde mi parte, yo propongo el concepto, el término del Caribe centroamericano, y bueno, no podemos dejar de lado la posición geográfica de Centroamérica, pero para el caso de Belice City sí se encuentran elementos que sostienen que la identidad y la cultura es propiamente caribe. Partiendo también de ahí, lo que se hizo en esta investigación fue hacer un trabajo de campo, principalmente en las calles del sur de la ciudad de Belice. ¿Por qué ahí? Bueno, porque ha habido una crisis social, cultural en la ciudad de Belice, en la que se ha estereotipado y se ha creado un imaginario sobre que esta es una cuestión negativa de la ciudad de Belice, sobre todo del sur de la ciudad. Y bueno, haciendo alusión a la gente que vive ahí, ¿no? como delincuentes, como personas malas. Y bueno, de ahí que mi interés también gira en pues, traer a la voz, juntar los testimonios de las personas y hacer validar la voz de ellos, ¿no? Ver qué dicen ellos, cómo se identifican desde su vivencia y su cotidianidad. Y otra perspectiva también fue hacer un chequeo, ¿no? de los diarios a partir de los años 70 hasta los años recientes, sobre cuándo empieza a utilizarse, por ejemplo, el concepto de gueto, cuándo empieza a utilizarse también, empieza a estigmatizarse esta sección de la ciudad de Belice. Entonces, me basé principalmente en 3 diarios, que es el Amándala, que es un diario en el que genera mucha audiencia, sobre todo en la población afrodescendiente, el Reporter y el This Week. ¿Cuál es el tercero, perdón? ¿Perdón? El tercero. This Week. Entonces, también me sitúo en Belice porque, como sabemos, Belice City, bueno, antiguamente era la capital, pero posterior al año de 1961, cuando el huracán Hattie lo demole, ¿no? O sea, se queda destruido por ese huracán, se cambia la capital política a lo que hoy conocemos como Belmopán, que es pues una zona muy tranquila, una capital es más donde la sociedad es maya, es mestiza, y bueno, a diferencia de la ciudad de Belice, donde hay más población afrodescendiente. Bien, también me baso porque para muchos de los entrevistados, bueno, pues el cambio de la capital fue como una ruptura en el tiempo, ¿no? En la que ellos notan como ya no hay un progreso en la capital, cómo se abandona este espacio.
y se enfoca más a la construcción de Belmopan, ¿no? A este desarrollo de esta capital. Por otro lado, también la idea es situar a este Belize City, ¿no?, la región caribeña, y hacer similitudes tomándolo como referencia, ¿no? La ciudad de Belice, o más bien Belice, es el único país angloparlante de Centroamérica. Pero también podemos tomarlo como una referencia para hacer comparaciones con espacios del Caribe centroamericano, tal vez como podría ser la ciudad de Colón, de Panamá, como podría ser el caso con Puerto Montt, de Costa Rica, igual de Bluefields, de Nicaragua. Entonces, podemos hacer como toda una comparación, tomarlo como referencia de estos lugares de Centroamérica. También nótese que este imaginario de la ciudad de Belice como algo negativo, pues ha influido en las últimas 2 décadas, 3 más bien diría, en la economía, en la inversión y en el turismo, ¿no? O sea, la mayoría de las gentes quiere ir a los cayos, quiere ir al interior de las selvas para hacer turismo, y ese es como el referente por excelencia del turismo beliceño. Y no tanto la ciudad, ¿no? Es como se le ve como algo feo. Los antecedentes entonces de esta identidad suburbana, o de esta identidad de la que hemos hablado, sobre los guetos beliceños, pues parte de los años 70. Encontramos que en los años 70 se da una especie de formación, podríamos decir como nuestras primeras pandillas, que eran denominadas baseballs. Esto es interesante porque no encontré ninguna bibliografía, ningún libro, este término o este nombre sobre los primeros chicos que se reunían en las calles, pero bueno, sí lo encontré en la historia oral de la gente, entonces en la memoria de algunos expandilleros, o también algunas personas adultas que recuerdan a estos grupos, sobre todo donde se hacían socializaciones en las calles, el uso de marihuana como recreación, y pero no había violencia, ¿no? O sea, vaya, eso es algo también interesante. También no había jerarquías entre estos grupos, algo que ya podemos encontrarlo en los grupos pandilleros. También el uso de las peleas, ¿no? Discusiones cara a cara, donde era prácticamente a mano las peleas, ¿no? El uso tal vez de alguna navaja, algún cuchillo, pero bueno, posterior a los años 80 es cuando empiezan a cambiar estas cosas. ¿Se puede preguntar ahorita? Sí, también. Sí. ¿Hay alguna correlación entre la aparición de los Base Boys o el antecedente de los Base Boys con el traslado de la capital? No precisamente con la capital, o sea, a que se mueve la capital, más bien, ahí sí no lo aclaré. Posterior a ese huracán y al cambio de la capital, comienza una migración de parte de los Crueles, del grupo Cruel, hacia los Estados Unidos en los años 60, que empiezan a residir en los suburbios de Estados Unidos. Entonces es ahí cuando ellos empiezan a adquirir esa cultura, ¿no? Que también ellos identifican como guetos, y que bueno, podríamos decir que sí tiene relación porque empiezan a adquirir esa cultura de Estados Unidos. O sea, hay una reproducción del modelo. Exacto. Se van y regresan. Hay migración y de esos retornos, ajá, por ejemplo, sobre todo van a ser de personas deportadas, que bueno, ya traen pues, toda una vivencia, ¿no? O sea, los migran, los deportan y regresan con las... Ajá. Con esos conocimientos. Eso es lo que documentas de la oralidad sobre los Base Boys. Exacto, ajá, exacto. Pero digamos que esos Base Boys todavía eran como una socialización sana. Posterior a los años 80, que es cuando ya empiezan a regresar esos migrantes, es cuando ya empiezan a aparecer este pensamiento un poco más radical. Sobre todo a partir del año 88 es cuando ellos empiezan a regresar. O sea, la migración-retorno no tiene que ver con la formación de los Base Boys, sino con las poses. Sino con las poses, exacto. Okay. Exacto. Podríamos decir que los Base Boys los Base Boys son los pandilleros locales, todavía de alguna manera con elementos... sí, exacto, jugaban cartas, jugaban fútbol, ¿no? De hecho hacían deporte. Pero bueno, ya con los 80s ya ellos empiezan a adquirir otros elementos más radicales, ¿no? Ellos sobre todo
tomando estas vivencias de las pandillas que surgen en California, llamadas Crips y Bloods. Entonces es ahí también cuando ellos vienen y empiezan a tener una estructura jerárquica. Empieza también a la par de que, bueno, en los 70s había una producción de marihuana en el país, pero en los 80s comienza a haber un fenómeno en los distritos rurales. Es decir, comienza a haber un tránsito de droga, un tránsito de cocaína que viene de Colombia, y eso empieza a influenciar también a cambiar la cultura en las comunidades. O sea, cambio de consumo a tráfico, ¿no? De consumo, pero también ya se dedican los pescadores ya no se dedican simplemente a pescar, sino a tomar pacas de cocaína que encontraban en el mar. Entonces eso ya modifica todo, ¿no? De hecho, bueno, también tiene que ver que previo a esto hice un estudio sobre los criollos rurales, y entonces esto fue en el 2009-2010, y a partir de ahí también noté que se dieron muchos cambios culturales en esas épocas y por esos fenómenos, y de ahí que me generara después una inquietud por trabajar la cuestión de los criollos urbanos. Bien, entonces se da ese tránsito de droga que, bueno, a la vez genera nuevas peleas entre grupos, aparecen grupos también, no solamente beliceños. Los diarios nos muestran que hay una red también ya de salvadoreños, guatemaltecos, colombianos y mexicanos, en la que podríamos decir que esos son los principios del crimen organizado en Belice. Pero bueno, para el caso de los jóvenes de la ciudad de Belice, pues ellos simplemente se van a dedicar a la venta del menudeo, ¿okay? Esto es interesante porque ya para los años 80 también la venta de crack se empieza a formar por estos deportados, ¿no? Que ya traen ese conocimiento de cómo cocinar la cocaína, cómo hacer la cristal, piedra, para venderse, ¿no? Pero esto fue bien interesante porque lo pude capturar a través de entrevistas con estas personas, sobre todo con expandilleros que pues ahorita se dedican a hacer otras actividades, ¿no? ¿Y ha sido fácil acercarte a ellos? Fue un proceso difícil, sobre todo porque Belice históricamente hay un conflicto entre los mestizos y los criollos. Entonces a veces si tú eres mestizo pues no te aceptan los criollos, ¿no? Y estos chicos pues, generalmente son lampos. Entonces pues sí fue una cuestión de entender los códigos culturales, vestir como ellos, hablar como ellos, de alguna manera también el lenguaje corporal pues mantenerlo como ellos lo utilizan, ¿no? El uso del criollo también me sirvió, y bueno, dado que ellos utilizan colores como el rojo y el azul para como algo antagónico, ¿no? Es decir, si yo iba con una vestimenta, una prenda de cierto color, pues podía haber salido herido. O sea, tenés que conocer los códigos de los grupos, ¿no? Exacto. Sí. Y lo que hice principalmente, ambos grupos son afros, sus abuelos y sus padres tuvieron alguna vinculación con la cultura rastafari. Entonces lo que hice fue tomar esos códigos y bueno, pues ir más bien como con la cadena rasta, ¿no? Con el sombrero, el uso de trenzas, y bueno, pues eso me ayudó a que me pudieran aceptar, ¿no? Que claro, eso fue como todo un reporter de 3 meses, ¿no? Y también 3 meses en los que todos los días tenía que caminar por esas calles. Solamente que hubo un momento en el que sí se dio una guerra entre las pandillas y donde yo también vi como pues de alguna manera me vi en peligro, ¿no? Y tuve que salir. calmarme. Pero estuviste bastante tiempo en el país antes de meterte en el barrio, ¿no? Exacto, sí. Exacto. Es decir, ya había estudiado un año en Belice, entonces ya seguía esas notas, ya había acumulado el código, y ya cuando hice trabajo de campo para la maestría, pues también ya traía cierto conocimiento de lo que se hacía ahí, ¿no? Y lo que también no se tenía que hacer. Bien, estos son parte de los periódicos que se checaron, como les comento. Y bueno, también es interesante ver la narrativa que tienen estos periódicos, porque bueno, son narrativas policíacas, ¿no? Así, son descripciones en las que generan un morbo en la población,
y bueno, también imaginarios, ¿no? Entre estos chicos, generalizando a todos los chicos pobres como malos, vagos, y bueno, también, ¿no? Nos dan elementos para escribir la historia pandillera en Belice, algo que no se ha hecho. Uno de los personajes, un historiador que lo ha hecho es Nuri Muhammad, que él la estuvo trabajando eso, fue como conciliador de estos grupos en los años 90. Y bueno, recientemente lo que hizo Dr. Gale, un jamaiquino, que le encargaron también un trabajo, porque en el 2010 como el 2014, hubo una crisis social. O sea, muchos chicos se mataron, llegó a Belice considerarse uno de los países en los que, por lo mismo que es poca población, pues bueno, había mucha muerte, no era muy notoria, tipo guerra civil. Y bueno, estos son, por ejemplo, algunos de los paquetes de droga que se tiraban, por ejemplo, en el caso de Gales Point Malante. Esta es una carga que se encuentra en Gales Point, y bueno, pues Gales Point, por ejemplo, es una comunidad costera que, cuando vemos la historia de esta comunidad, pues era una comunidad cimarrona, ¿okay? Era una comunidad que también, por ejemplo, en los años 50, 70 era muy famosa por tener un turismo local, en la que varios criollos, varias gente de Belice, pues iban a socializar en una península muy paradisíaca. Pero después de que se da este tránsito de droga, la gente cambia. ¿Okay? Y todo eso que se venía haciendo desde la comunidad, que por ejemplo mantenía tradiciones de oralidad en cuanto a tambores, es decir, si alguien moría, tocaba una nota y esa se la tocaba otro vecino, y así se iban hablando, ¿no? Historias orales de Anansi, historias orales de Ovea, que es como chamanismo, pero que bueno, ya con este fenómeno cambia, ¿no? Ya todos están buscando la riqueza, hacerse rico inmediata, de la noche a la mañana. Sí, sí. Ahí se movió el... Bien, y otros elementos también son las notas, por ejemplo, de los periódicos que muestran las vestimentas, ¿no? Ahí están los clips, como esta... que por ejemplo utilizan ya sus prendas, ¿no? Sus paliacates, sus gorras, y bueno, aquí no se ve porque no tiene color, pero utilizando obviamente paliacates de color azul y rojo, que los colores en los clips no tienen un significado en sí, solamente es algo antagónico, pero a nivel nacional es interesante porque se notó que, por ejemplo, en los barrios de los clips, que son azules, ese lugar tenía asociación con el Partido Unido del Pueblo. Y bueno, para el caso de los Bloods, que son rojos, pues tenía asociación con el Partido Unido Demócrata. Entonces, pues ahí también podemos relacionarlo con un fenómeno similar a lo que sucede en Jamaica, ¿no? Donde los grupos pandilleros pues tienen que ver con el Partido Nacional del Pueblo, que son naranja, y el Partido Laboral jamaiquino, que es verde. Y no está, digo, pero son brazos de los partidos políticos, ¿o qué? Ningún texto dice eso. Pero en la práctica... La práctica la gente sí lo decía, sobre todo los pandilleros, es que hay una asociación, ¿no? De clientelismo sobre todo. Sí, claro. Y la cuestión es de que muchos de los chicos eran de comunidades rurales, y entonces llegaban a la ciudad y cambiaba todo, ¿okay? Y sobre todo eran líderes. Ahora, nadie por razones de seguridad pues dice directamente o abiertamente que son parte de los brazos de la política, ¿okay? Pero si ustedes leyeron el texto, hay un momento en los años 90 donde se captura a unos beliceños, a unos colombianos, y el defensor, por ejemplo, que es un abogado muy reconocido, es el actual primer ministro de Ibarra. De Belice. De Barro, sí. Y en otro caso, se da un asesinato de un líder, pues otro abogado también muy famoso es Edward Arlington, que es el primer ministro, el secretario de Relaciones Exteriores de Belice. O sea, ahí también nos hace preguntarnos qué relación tenían estos señores con estos grupos que transportaban droga, que tenían
vínculos con la gente de estos barrios. Oye, Harry, o sea, me llama la atención que prácticamente está retratada población afrodescendiente. O sea, ¿cuál es es decir, eso es representativo en relación con la composición de la población? ¿O es una estrategia típica de criminalización de los afrodescendientes pertenecen a las pandillas, los afrodescendientes se han dedicado al tráfico de drogas, los afrodescendientes están metidos en problemas? O sea, estamos viendo que básicamente es... Sí, pero bueno, sí, ¿no? yo sí, es que sí, es difícil, ¿no? Porque también encontramos que, por ejemplo, para el caso de algunas pandillas de los azules, que son los Crips, pues ellos como que se caracterizaban porque eran más abiertos, habían mestizos, habían tal vez alguno que otro culi y sobre todo más afros. Para el caso de los Bloods, que eran los rojos, pues ellos sí son más cerrados, son más afrodescendientes, ¿no? Son un poquito más reservados. Pero en este caso, Marín, no es una discriminación del blanco hacia el afrodescendiente, sino que dentro del propio grupo, que el control político del país está en manos de los afro-creol, para comenzar. No son una mayoría demográfico, porque hay una mayoría ya mestizo. Pero sí son el control, sí son el país con el control político y el control del idioma, que es inglés, pero son afro-creol. Pero las imágenes parecerían indicar sí, lo pero contrario. Bueno, sí, pero digo que es del afro al afro, o sea, no es blanco hacia el afro, sino afro al afro. Es afro. O sea, no es como tú estás pensando en el contexto de Estados Unidos, que es un grupo con poder blanco que discrimina en negro. Aquí es afro contra afro. Sí, y también la construcción social de las drogas, ¿no? Porque la cocaína es para el cuello blanco y el crack entra para ser consumido por los afros. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos vi hace poquito un documental muy interesante, se llama La Enmienda 10, cómo el mismo gobierno va segmentando el consumo para tener control. Entonces, al relacionar el crack con un grupo marginado, tienes la capacidad de meterlos a la cárcel, de segmentarlos, de asesinarlos y de manipular, ¿no? Estas masas. Entonces, algo muy interesante que estaba pensando y que veo que sucede aquí en Tecash, por ejemplo, que acaba de haber un robo de 600,000 pesos, ¿no? Iba un ingeniero de Quequén a pagar por una obra y lo secuestran. Pero esto, ¿por qué pasa? Antes no ocurría en Tecash, ¿no? Pasa porque ya entró el consumo de crack también al pueblo. Que también tiene que ver con el retorno de los migrantes de Estados Unidos hacia los pueblos. Sí, y también de que ya cambió el consumo, ¿no? Todos estos chicos que antes consumían marihuana, ahora ya pasan crack, al crack y hay una necesidad mayor por parte de la sociedad. claro, y luego estaba sumamente cercana a ellos. O sea, también era una droga, el crack, donde no era para nada cara. O sea, era accesible para ellos, sí. O sea, baratísima. Tal vez en la ciudad, por ejemplo, en las ciudades sube el precio de este tipo de droga. Pero acá, en estos lugares de tránsito, es baratísima. Por ejemplo, en Jamaica, una piedra costaba $1, ¿no? 18 pesos, 17 pesos. En ese entonces costaba menos, o sea, sí. Claro, porque estaba a 10 pesos, ¿no? Pero, por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, puede costar 70 pesos, ¿no? Entonces es muy accesible para ellos. Y sí se nota como hay una desarticulación social, por ejemplo, de ese grupo, ¿no? Eso es muy interesante, que es como lo que pasó con las Panteras Negras. Bien. Ahora también, otra cosa es notar los mensajes que dan los diarios. Por ejemplo, ahí nos muestran a través de un poema cómo ese tejido social, ¿no? Se estaba deshaciendo con la población creol. Y bueno, Maggie es experta anglo, a ver si nos lee, por favor. ¿Quieres que pero tú hablas creol, yo no? No, pero sería con el acento británico que no pega. Por favor.
Girls take it and leave the guys. Men keep it and lose their homes. No more romance, no more wives. So be careful, you all. It shortens lives. C is for cocaine, is the true name. R is for refuse it, you all should. A is for all, can be a victim, yes, you can. C is for condemn you, yes, it will. K is for kill it before it kills you. Entonces, esos son los mensajes que también se querían mandar a la población negra, ¿no? No era tanto a la población maya, porque recordemos que Belice está conformado por mayas, coolies, asiáticos, mestizos, ¿no? Pero bueno, el mensaje era sobre todo para la población negra, y como les mencionaba en el Amándala, ¿no? Que el Amándala va dirigido a una audiencia, son los criollos. Su dueño, por ejemplo, Evan X. Hyde, él era un pro Pantera Negra. Entonces trataba como de remediar estos males, ¿no? A través de su periódico, pero bueno, también él traía esa mentalidad de segregación, ¿no? Entre los diferentes grupos. Entonces, bueno, por esa parte es lo interesante de estos... Pero, por ejemplo, ¿este poema apareció en uno de los periódicos? En el Amándala. Amándala, sí. Ahí podemos ver, sí. de Eduardo García, del 88. Es interesantísimo ese periódico porque ahora sí empieza a salir bilingüe, ¿sabías? Sí. Sí empieza a salir en español en la versión digital. Ahora tienen Que es o sea, siendo el periódico más radical en términos de afrodescendencia, es el único que se ha movido a atender el público hispanoparlante, que ahora es una mayoría. Sí, que antes era como muy en contra de ellos. Exacto, ¿no? sí. Entonces ahora tienen que ganarse a la gente. Sí. Bien. Y bueno, pero algo que detona también como la magnitud ya de estos grupos, ya estamos hablando después del 88, que es cuando ya se definen los Crips y los Bloods. Aquí hay algunos datos precisos por parte de los pandilleros y de expandilleros que nos dicen bien cuándo empiezan a surgir los primeros grupos, nos dan nombres y apellidos de quiénes son las personas que traen ese conocimiento, ¿no? de los Crips, los Bloods. Y bueno, los periódicos nos dicen que es en los años del 88, en 1988, cuando se presenta en el Cine Palace, que es la presentación de una película que se llama The Colors. Entonces esta película, pues, decían los pandilleros cuando les platicábamos, ¿no? Es que era súper interesante. Dicen, ¿no? Estábamos ahí 20 chicos, ¿no? Y viendo cuando se dispara, ¿no? Y eso nos gustaba, fascinados. Entonces dice, y de repente atrás había unos 200 Crips, ¿no? Y se arma el relajo. Entonces, todas esas historias sí se logran documentar, y es rico en el sentido de que pues, es una historia suburbana que no se ha compartido mucho, y que bueno, también nos muestran lo que decías tú, ¿no? Tal vez tú no lo mostrabas con los carteles o con este material que crea imaginarios, pero acá estamos viendo que son las películas, ¿no? Por ejemplo, que esta es una, pero hay otras películas más que traen meten ese imaginario o crean esa psicología en la gente, sobre todo en los afros, y que se relaciona con algo que pasa en Jamaica. Por ejemplo, en Jamaica sucede algo similar cuando ellos empiezan a ver este cine italiano, ¿no? Del oeste, los spaghetti western movies. Entonces ellos empiezan también, por ejemplo en Jamaica, ellos toman esos elementos que ven de las películas y los recrean con el Batman, ¿no? Con este chico malo, ¿no? Que es el masculino, es el más fuerte, ¿no? Muestra poder. Entonces hay similitudes con los grupos insulares, por ejemplo. Esta es la otra película que les comentaba, ¿no? New York City, ahí está en Creole, o Get Rich or Get Trying, ¿no? O sea, vemos ahí que es como la vida rápida, ¿no? Intenta. Y bueno, pues la influencia cultural norteamericana también empieza a llegar, los videocassettes, ¿no? Empiezan después de los años 70, con este proceso de descolonización. Ya no nada más hay una televisión que era británica, ¿no? Que era local, sino que empieza a llegar la televisión por cable, empiezan a traer VHS, ¿no? Con programas de Estados Unidos. Y eso, bueno, pues es también parte de lo que ayuda a formar esta identidad de los chicos. Bien, en el periodo post-independentista de los 90s, que también podríamos decir ya es la etapa como neoliberal de Belice, pues
están los deportados, pero también está la convivencia con los turistas, que ya hay un turismo más abierto, mucho norteamericano va, paradójicamente también mucho colombiano, y bueno, los programas televisivos como lo iba comentando. Y los periódicos están llenos a partir de los 90 de una actividad impresionante de estos grupos, ¿no? Sobre todo de grupos que los encuentran les decomisan droga, ¿no? Ya empiezan a surgir también nuevas formas de pelea, ¿no? Entre los chicos, ya no son con una navaja o con una pequeña hacha, sino ya empiezan a aparecer armas sofisticadas, ¿no? O sea, el uso de las pistolas, y también con otras formas ¿no? Ya no es frente a frente una pelea, sino que también puede ser a sangre fría o en la espalda, ¿no? Que es algo también que comentaban los expandilleros, ya no hay un respeto a la comunidad. Y lo que se ha comentado, ¿no? El partidismo del PUP y el UDP, que si bien no se escribe, no hay textos que nos digan que sí hay una relación con los grupos pandilleros, bueno, pero sí está en la historia en la voz de la gente, ¿okay? Que también puede ser utilizado. Ahora, también hablando con algunos expertos, oficiales, directores de la policía, también algunos otros expertos que fueron conciliadores con estos grupos, pues decían que los colores nacionales como el azul y el rojo, que son parte de la bandera, pues que eso ayudó también a que estos chicos lo asimilaron o lo tomaran parte de su identidad, ¿no? Y bueno, lo que había mencionado, que la batalla ya en estos grupos de los años 90 va a ser entre norte y sur, entre el sur, los grupos del sur y los grupos del norte. Pero bueno, poco a poco empieza a perderse esa lógica y empiezan a haber problemas directos, ¿no? Personales entre ciertos líderes, que esa lógica cambia. Ya no son solamente rojos contra azules, sino que también ya es más bien rojos contra rojos, azules contra azules, teniendo redes entre ciertos grupos, pero es por la venta de la cocaína. ¿Y hay alguna identificación para yo soy rojo? O sea, ¿utilizan algo que les permita diferenciarse de los azules? Utilizan prendas de vestir. De los colores, utilizan camisas, utilizan paliacates, utilizan chancletas, ¿no? Y cuando tú ya ves a alguien que todavía se aparece, ¿no? Por ahí. Cuando tú ves a todo que trae rojo, camisa, bermuda y sandalias rojas, dices, este es alguien y ese no puede ir a ciertos lugares, ¿no? Porque es un hecho que lo matan. Y también ves, de repente ves al chico de azul, ¿no? Con gafas azules, ¿no? Con su camisa de los Dodgers. Y es interesante, en el sentido que es son códigos. Pero sí se diferencian por eso. Así, azul. Sí, usted parece político por la camisa. Azul. Sangre. Ahorita te presto mis ojos y ya. Sí. Bien. Y bueno, también lo que se encuentra acá es de que estos conflictos sociales pues tienen que ver mucho con lo que hemos dicho, ¿no? El tejido social está muy dañado. Como muchos criollos que fueron en los años 80, pues lo que pasa es que dejan a una cantidad de chicos con sus abuelos y con sus tíos, pero son personas mayores. Y esas personas pues no tienen tanta la fuerza para poder, por ejemplo, encarar tal vez al chico, ¿no? Que de alguna manera es agresivo. Entonces, esa es una generación donde ya ellos, por ejemplo, pues no tienen esta figura paterna, ¿no? También muchas de las madres pues tienen una vida un tanto no tan apegada a la familia. Entonces eso hace que estos chicos se dediquen a buscar grupos en los que ellos decían también, entonces que esta es mi familia, ¿no? Ellos se identifican con ese grupo como algo familiar. Y no siguen lazos familiares en general, o sea, no son primos, por ejemplo, en una pandilla, o sea, ¿se dividen o sí se siguen? O sea,
No sería lazos verticales porque por la ausencia de los padres y tíos, pero entre generaciones de primos, por ejemplo, ¿todos se unen a una pandilla o son diversos? No, son diversos y eso es algo que la policía encontró en una investigación, ¿no? Que la mayoría de los chicos en los años por ejemplo, de 3 a 10 años, pues eran amigos en la primaria o habían sido compañeros de algún grupo en la iglesia o incluso familiares, pero a medida que empiezan a vivir en ciertas zonas, todo cambia. O sea, ellos también pertenecen a ese grupo y se identifican como tal. Y es territorial. Exacto, es territorial el lazo. Entonces, muy como o sea, es muy norteamericano. Sí. Y ahí si hay una división norte-sur, ¿cuál es la menos fregada? Norte. Sí, el norte, sí. Prácticamente siempre pasa eso. Sí. Hasta Jamaica también, ¿no? Hasta Mérida. Es lo que decía. Sí, también es norte-sur. Sí, todo el mundo es norte-sur. México, ¿no? No, la ciudad. Bueno, que está invertida, sí, ¿verdad? Sí. Coyoacán y toda esa parte. Está al sur, ¿verdad? Sí. Campeche igual es al revés. Por supuesto. Ayer fui a Campeche, parece un mundo aparte, lo juro. Hasta el paisaje, me dice, ¿por qué estamos tan alto? Estamos así como de repente. Esto no es, o sea, los bosques que pusiste, ahí están, en Campeche. Entonces, Está rarísimo. esa división norte-sur se hace muy fuerte con la escritura de Evan Exhard, que es el director de este periódico Amanda. Muchos historiadores y storytellers pues mencionaban que quien trajo esa división norte-sur fue Evan Exhard, quien llegó también con toda esta carga, por ejemplo, de discriminación que él vivió en los barrios de Harlem en Estados Unidos. Entonces él regresa, pero queriendo ayudar, pues de alguna manera, pues lo que hace es dividir. Y efectivamente el norte es rico. Según esto son los ricos y sur es lo pobre. Pero también hay guetos en el norte. Bien, este es por ejemplo un mapa de cómo están las pandillas, hasta la fecha todavía. Y bueno, se puede ver ahí también. En casa, o sea. En Gaza, sí, en Gaza. De hecho, paradójicamente, Gaza, ya que lo mencionas, Gaza es la pandilla más poderosa actualmente, ¿no? Que se ubica en George Street, GSG, que así se hacen llamar. Antes eran nombrados por su barrio, pero bueno, también después comienza a darse lo que llaman un proceso de criollización en las pandillas, con las películas y con música que empieza a llegar de Jamaica. Es decir, este nombre de Gaza. ¿Pero dónde está el mar allá? Es el río. Ese es el de Harry, el río y el mar está acá. Es la boca del río Belice que desemboca aquí en el. Ok. Ajá. Y entonces, ¿el territorio de las pandillas es el sur? Es Está el más sur del habitado. río, ajá. Está más. El río del lado, ese lado es el norte y ese lado es el sur. O sea, Este es el río Belice. sí. Y bueno, esta es la parte sur y esta es la parte norte. Como pueden ver, hay más trazos, ¿no? De hecho, la mayoría de los guetos están aquí porque por el crecimiento poblacional fue así, sin planeación. Entonces uno puede meterse a unas calles, a ciertos. Ajá. Pero ¿cómo hiciste ese plano? Este plano, bueno, primero. Bueno, ¿qué callecitas allá? Fuiste preguntando, ¿quién vive? No, ¿Cómo? caminando y empiezas a ver los grafitis. Ah, ok. Y luego pues también te vas haciendo amigos, ¿no? Por ejemplo, el andar cotidiano te lleva a encontrar respuestas. Y entonces pues lo que hacía era generalmente pues entrar a un bar, charlar con la gente, obtener información, ir mapeando los espacios y también ya ir pues como haciendo toda una geografía de esos grupos. Obviamente también había gente ya más de confianza que me decían, no, pues mira, hay ciertos lugares aquí y acá, y ahí vamos tachando en el mapa, por ejemplo, turístico. Pero este mapa fue facilitado por otro colega, Ian Cacho, de la West Indies de ahí de Belice, que bueno,
nos muestra ya un panorama más completo. Ah, ok. Y alrededor se sabe que son cerca de 26 pandillas, grupos pandilleros. Y bueno, este es el principal porque se dio a conocer, porque empezó a utilizar armas más fuertes, ¿no? Armas AK-47, de repente empezaron a utilizar violencia y a mandar mensajes contra sus enemigos cuando hacían cuando mataban a alguien. Y eso, bueno, lo aprendían ¿de quién? De los mexicanos. Y eso fue como algo muy interesante, porque ellos trabajan para mexicanos y colombianos transportando la droga. Ellos son los sicarios de ellos. ¿Okay? Y bueno, como podemos ver, el norte, pues no tiene tantas, pero sí tiene algunas, ¿no? 3. Y esta, la Majestic Alley, es el lugar donde surgió la primera pandilla. Y acá surgió otra que se llamaba Kenny's Bloods. ¿Qué color domina ahorita en el gobierno? ¿Rojo o azul? Rojo. Básicamente, ¿no? Tiene más territorio. Ajá. Y también, como le decía... El rojo es UDP, el rojo es UDP. Rojo y UDP, sí. Y azul PUP. Sí. Y el primero surgió con PUP, entonces Majestic es el primero. Sí, Majestic surgió primero, que son los azules, y surge cuando está pues PUP en el poder. Básicamente después cuando llega este señor, ¿cómo se llama? Después a George Price, Esquivel, pues empiezan surgen los otros. Y es mestizo. Sí. Esquivel. Y por sabes de dónde vienen los nombres, por ejemplo, de James Usher Blood. Ajá. Esa Usher por el nombre de la calle. Ajá. El nombre de la calle. George Street por el nombre de la calle también. Gaza por Palestina, por Gaza, supuesto, ¿no? Unos dicen eso. No. ¿No? Lo que encontré es que viene por un artista jamaiquino que se llama Bibbs Carter, que el Gaza. Ratifica Gaza. Dice que Gaza es su barrio de este artista. Y entonces él tenía un conflicto con otro cantante que se llamaba Mobado, que él decía, bueno, yo soy de Gully. Entonces estos chicos que están acá abajo de Southside Gangs, cuando ellos hacen llamar Gaza, estos se hacen llamar Gully. Y bueno, pero ya son elementos de Jamaica que empiezan a tomar con la música del dancehall. Son algunas de las imágenes para tener un poquito la idea de estos espacios que, por ejemplo, vemos que también están deprimidas, ¿no? La infraestructura no cuenta con las mejores condiciones, ¿no? Y si vemos, son lugares, por ejemplo, donde la historia podría, un turismo podría desarrollarse ahí muy fuerte, porque es el primer lugar, son los espacios donde se empiezan a sentar los primeros británicos. Si regresas al mapa anterior, justo en las calles al lado de George Street, esa es la parte británica, o sea, donde hasta la fecha es la zona donde pues te montan las casas coloniales y todo eso. Las 2-3 cuadras que están a la derecha de George Street, allá. Esa es la parte colonial británica. Exacto. Sí. Sí, aquí es donde se asientan los primeros británicos. Y está la casa de gobierno y todo eso. La casa de cultura, el gobernador, que también hay que decirlo, ya empezaron a desarrollar un proyecto porque el gobierno de Taiwán les ha dado dinero y hay algunas carreteras y calles que sí se están reparando, pero hay otras donde prácticamente quedan. Y también ahí está el antiguo barrio de los esclavos también, ¿no? Sí, aquí ya no me quise ir tan atrás porque prácticamente esos barrios de los esclavos y Botán, por ejemplo, pues resulta que siempre ha sido marginal. Sí, hasta exacto. la fecha. Y son ¿Por dónde quedaría? Aquí está. Ahí, Aquí, justo aquí. Era el barrio de los esclavos, donde, por ejemplo, estos trabajadores madereros vivían ahí. Pero tenían una interacción entre diferentes grupos de África, de Angola, ¿no? De Angolas, de diferentes, no recuerdo muchos. En la tesis ahí lo desarrollo más, y lo podrás ver después, ¿no? Ahí, pero se llamaba Ibotón por el grupo Imo, que era la mayoría. ¿De qué época Estamos hablando de 1600, 1700. Están en los mapas antiguos, ese barrio. Y bueno, también es como muy parecido a Jamaica, son callejoncitos. Son barrios muy similares. Por ejemplo, como podemos ver, la arquitectura también, ¿no? La arquitectura es como muy de Caribe anglófono. Sí. Casas de 2 aguas, las calles angostas, de palafitos,
Y bueno, aquí no se ve, ¿no? Pero aquí hay un tipo que está observándonos. Y bueno, pues siempre era como andar con precaución, ¿no? A veces uno caminaba y pues era mantenerse, ¿no? Pero tú decías, yo vengo a hacer un estudio, o no. No, caminaba por ahí y bueno, pues saludaba. Pero ellos te habrán preguntado, WhatsApp contigo. Sí, ya saludaba y WhatsApp, ¿no? ¿Qué onda? Y empezaban a platicar y se daba. Hay que ser como flexibles. Pero a veces allá donde caminábamos y entonces veníamos de frente y así yo veía que se agarraban la espalda, pues ni le hablaba. Pues te agarraron también. Entonces. No. No, No, lo que haces es, pues, les dices, ¿no? I respect. ¿No? O sea, sus códigos, ¿no? Nos saludas con el corazón, o sea, cosas así que... Sí, es como entrar en esa lógica, ¿no? Delante. Buenas tardes. Sí, todo en orden, gracias. Bien. Y bueno, ¿Sabes de qué estás hablando, Ah, sí. Como que no hay una grabadora. Todavía no hemos sacado las armas. Y bueno, otra cosa es la conclusión ya jerárquica que se encontraron en estos grupos, ¿no? Donde se encuentra el líder, que son también los mayores, donde ellos no se dedican a hacer el trabajo sucio, simplemente dan órdenes. El lieutenant, ¿no? Que es teniente. Pues no es increíble, el wannabe. El shot. El Shota, que es el sicario. Porque shot, sí. Porque hay shot, entonces es el shot. Y el wannabe. El wannabe. Sí, siempre decían, el wannabe, pues ese lo mandan a hacer el trabajo más sucio, ¿no? Pero son chicos de 13 a 17 años. Son chiquillos que no tienen padres. ¿Y van las niñas? Y las chicas que se dedican sobre todo, pues más bien como a hacer trabajos de espionajes con otros grupos, ¿no? Entonces los mandan. Las niñas son los espías. Sí, me llama mucho la atención Sí. que, bueno, aquí en México se utilizan esos mismos términos, ¿no? Los soldados también, no son así los más bajos y son los que primero mandan a la cárcel, si hay alguien que mandan a la cárcel o matar. Sí, de hecho, por ejemplo, estos soldiers y demás, como eran chiquillos, por ejemplo, se empezó a notar que esta era la Lost Generation, ¿no? Porque eran muy agresivos de estos niños. En lo que yo estaba allá, encontraron que tenían problemas psicológicos fuertísimos en los que no se tentaban a agarrar y apuñalar a alguien, ¿no? O matar a alguien. De hecho, mataron en ese transcurso que yo estaba a un ciclista muy famoso, nacional. No recuerdo el nombre, cómo se llama, ahí lo apunto en el texto, pero lo matan porque simplemente entra a otro territorio y como él tenía un sobrino que estaba vinculado a estos grupos, pues no, sí. lo aniquilan. Bien, pero bueno, como son chiquillos, el gobierno no puede hacer nada y los suelta inmediatamente. O tal vez los meten unos días a un albergue. Bien, y los associates, que son por ejemplo abogados, pueden ser doctores, políticos, ¿no? Que están vinculados. Ahora, otra cosa, ya hablamos de los símbolos, como los colores, pero también están los símbolos como los grafitis, que hablan de territorialidad, otros hablan de mensajes a otro grupo de peleas, ¿no? De que va a haber guerra, y mímicas. Antes eran, en los 80s, 90s, eran como mímicas así corporales, ¿no? En el baile, podía ser con las manos, pero actualmente eso ya está perdiendo. Ahora más bien, antes también, por ejemplo, bailaban con una mímica corporal, escribiendo el nombre de su barrio con los pies, pero ahora se prefiere mejor, pues, bailar con una chica en el dancehall, ¿no? Es más atractivo para ellos y para ellas también. Y bueno, esta música pues viene del dancehall, bueno, del gangsta music de Estados Unidos, ¿no? Antes era como Tupac y ¿cómo se llama el otro? No me acuerdo, es Snoop Dogg. Sí. Ellos eran como los íconos, pero después ya del 2000 llega como un bombardeo de cultura jamaiquina y ellos empiezan a tomar de referencia la música y las películas jamaiquinas, sobre todo la gangsta music ya de Jamaica, ya no de Estados Unidos, y el dancehall de Jamaica. Y estos son parte de los códigos y símbolos que les mencionaba. Los 20 son los rojos, los 30, ¿no?
30 for life, ¿no? 30 por siempre. Entonces así uno encuentra estas pinturas que también no son muy elaboradas como las de los jamaiquinos, ¿no? Cuando vamos a los barrios de Jamaica también, a espacios similares, pues vemos murales con elementos ricos para analizarlos, ¿no? Son figuras, son murales ya con una estética muy interesante. No traigo aquí ese material, y acá más bien es solamente como recordar, ¿no? RIP y agresiones. Pero que bueno, con un análisis de semiótica se puede comprender. Y es lo que decía también, el proceso de criollización que se da, ¿no? Primero se da por la migración a Estados Unidos, la cultura que se importa y los referentes de la música y las películas, pero después del 2000 viene la cultura jamaiquina, sobre todo con la música, ¿okay? Ahora a la fecha está entrando otro boom en la música, que es el soca. Entonces es más tranquilo, el soca es una música de carnaval, ¿no? Es más amena, y el gobierno pues procura mejor impulsar eso, ¿no? A que venga algún músico de dancehall y que se dé una guerra. Entonces, estas son las pintas también que podemos usar, que podemos encontrar, ¿no? Lo que les decía, de Casa y de Google, ¿no? que también bueno, esos son los discos de Movado y Carter. Y bueno, también ¿Es tan tardía? Hasta en los 2000 empieza a ver la influencia de Jamaica. Sí, se presenta fuerte, y yo creo que ya para el 2009, 2010 ellos mencionan que ya es un hecho que Jamaica es la... ¿Y antes no las has encontrado? Porque pues Antes sí había, pero... circulaban calipsos tradicionales, o sea, yo he encontrado circulando, y en que, bueno, los calipsos tienen tantas raíces, pero encontré una de las versiones que aparece en una de las novelas que vi, es probablemente de origen jamaiquino, entonces, pero eso está ubicado en los 50s. Sí, de hecho, en los 50s y 60s la música favorita de los creoles, por ejemplo, era calipso. Era calipso. Y hasta tipo como lo que se bailaba en Cuba, ¿no? Ajá. Mambos, boleros, o sea, era muy diverso. Y obviamente la punta del music, ¿no? Pero no había esto como el dancehall, surge en los 80s en Jamaica, y ya como se distribuye, ¿no? Que también hay que decirlo, Jamaica pues siempre ha sido un referente. Siempre ha sido un referente, ¿no? Sí. O sea que esta influencia de Jamaica es reciente, pero hubo siempre otra. Sí, de hecho, por ejemplo, en 2009-2010, pues tuve también como parte, estaba en Belice, decidí hacer un viaje en Centroamérica, y notaba que, por ejemplo, en espacios de Honduras, de la costa atlántica, en Puerto Limón o en Panamá, pues la gente escuchaba esto. Entonces sí, a ellos les llegaba también esta misma música, esta influencia. Por eso hago mención de que se puede equiparar lo que sucede en Belice con lo que se da en otros espacios de Centroamérica. Y bueno, pues algunas fotos de los ya grupos, ¿no? Ya involucrados, que bueno, esta identidad pues también cruza fronteras, ¿no? Esta identidad que también a la que yo he denominado Caribbean Gangsta, y que trato pues como de ir irla discutiendo, ¿no? Es lo que la propuesta también. ¿Por qué? Porque no solamente se encuentra Belice, como repito, sino que también el gangsta de aquí puede tener una relación con el gangsta de Trinidad, con el gangsta de Guyana, con el gangsta de Bahamas o de Barbados. Ahora, también hay que decirlo que no todo es malo, ¿no? Posterior a, como dijo Maggie, de que hay una entrada de muchos mestizos, muchos criollos empiezan a tomar conciencia. ¿Qué entiende por mestizo? Por mestizo, bueno, yo le llamaría, en términos, si me baso en lo beliceño, estamos hablando de lo latino. En latino, ¿no? Sí, en lo latino. Yo hablo sobre los latinos, ¿no? Sí, pero ¿cuál es porque intentamos que es mestizo? El mestizo, pues obviamente aquel que tiene, por ejemplo, hispano, un hispanohablante. Ok, o sea, para que entendamos, el que no es Afro. Porque mestizo yo pudiese entender algún grupo maya latinizado, Pues también los mayas entran un poquito ahí, porque los mayas se asocian más con los latinos y no tanto con el garífuna o con el creole. O sea, es que es un poquito complicado la identidad de Belice.
Cuando digo mestizo, más bien me refiero a alguien hispano, con raíces culturales, por ejemplo, latinas, puede ser maya, puede ser guatemalteco, mexicano, con esas mezclas tal vez, no tanto afro, efectivamente. Mayormente los que están en el norte, que estén en la frontera con Yucatán, con México, por ejemplo, que han migrado en ambas direcciones desde hace muchos siglos. Guatemala. Ajá, y más recientemente en el oeste, con Guatemala y El Salvador, son los que están designando como mestizos. De hecho, Que son mestizos en sus países. Ajá, de hecho, cuando haces el censo, así se le pone el mestizo. Sí. Todos esos integrantes de estos grupos son afros. No, ya habíamos dicho que, por ejemplo, para el caso de los azules, pues son como más incluyentes, ¿no? Se encontraron grupos, latinos, algunos latinos, o más bien ya Afro-latinos. Es que tienen el idioma creol y algún familiar, padre o abuelo fue afro, pero manejan el español fácil, ¿no? O sea, con algunos, con 2 personas fue así entrevistas en español, ¿no? En español y en creol. Y con los creoles, todas las entrevistas eran en creol. O sea, ninguna con ellos se ve en español. Es Ok. Asiáticos no hay, ¿no? Sí, Bueno, sí, en el país sí, pero en las pandillas, sí. en las pandillas no. En las pandillas, Los ¿no? creoles son peores. Sí. No, de hecho, los asiáticos ¿No tienen sus propias pandillas? Porque no sé, cuando estuve en el oeste, Ajá. cerca de la frontera con Guatemala, hay un montón de chinos allá, pero los manejaban muy aparte, o sea, como si fuesen aparte, ¿no? O sea, Es que, entonces, como si era, o sea, los tenían en cuenta por las tiendas, porque manejaban los comercios, entonces ibas a comprar en la tienda china, pero no los reconocían como parte de... Los tenían totalmente ajenos al pueblo, o sea, creolo, o sea, latino, o sea... Claro, de hecho, por ejemplo, en los 90s y después en los 2000 se da una ola de violencia hacia las tiendas chinas. O sea, ¿por qué? Porque es el grupo que tiene comercio, que tiene más dinero. Entonces, todos estos grupos, fueran de los azules y los rojos, lo que hacían era, si no tenían nada, pues iban a una tienda de chinos y no. Entonces íbamos a la ciudad de Belice, y ellos lo decían así, ¿no? Si íbamos a la ciudad de Belice, todas las tiendas están llenas de barcos. No puedes entrar a la tienda. ¿Por qué? Por lo que sucedió en esos años. Ahora, después de que ya se empieza, podemos decir que se da una especie de crisis con la población creol, por la llegada de muchos latinos, voy a decir, mejor para que se entienda, también viene había que recuperar la identidad. Entonces, uno de ellos que trabaja mucho en esto es el Consejo Nacional Criollo, y otros grupos como el Belize African Connection, que también tratan de recuperar a través de la música su identidad. Este es otro grupo que se llama Drums Not Guns, que están justo a un lado del río. Están también otros grupos como, ¿cuáles estaban? Se los dije en la semana a los compañeros de la clase. Pero bueno, eran varios grupos criollos que empiezan a traer esa identidad, que empiezan a recuperar sus tradiciones para hacer frente a esos problemas. Hasta la fecha, por ejemplo, estos son unos activistas que se llaman Days of Healing, y bueno, cada semana tratan de hacer un evento, por ejemplo, de socialización y de convivencia entre diferentes comunidades, pues para crear un ambiente más de paz, ¿no? de resanamiento. Y bueno, por ejemplo, llevan artistas locales, no sé, por ejemplo, no se paga nada, se regala, por ejemplo, barbecue, comida, se hacen juegos, y la gente lo ha recibido muy bien. Y bueno, pues algunos otros expandilleros que también tratan de colaborar con nuevas, o sea, ya no son pandilleros, pues, ¿no? Son, de hecho les llaman a esos pandilleros viejos, por ejemplo, uncle, porque bueno, es como una familia, ¿no? Entonces el abuelo es el tío, entonces y se les respeta mucho. Bien. Ahora estos grupos, la mayoría de ellos está vinculada o trata de trabajar sobre todo con la gente joven, con niños o jovencillos. Bien, y bueno, solamente ya para concluir, pues es la exclusión que se ha venido dando, sobre todo en el sur de la ciudad de Belice,
la idea de romper con estos estereotipos, que también va relacionada con la exposición fotográfica que se muestra ahí abajo, ¿no? La construcción, aquí no hablo del gueto porque no quería entrar en detalle a una discusión teórica que también vengo dando, porque para mí el gueto es una construcción que se hizo desde las esferas del poder, ¿no? Una construcción, por ejemplo, la ghetto mentality, un encapsulamiento de ciertas zonas, un estereotipo de la población afro, como se dice, de zonas como el sur de la ciudad, y que bueno, pues no ha permitido que haya un desarrollo de esta gente. Ha afectado bastante, hay que decirlo. Y bueno, también para concluir, pues es el surgimiento de esta ciudadanía activa, que no es una ciudadanía desde lo nacional, no desde ahí, ¿no? O sea, como beliceño tal cual, sino una ciudadanía desde el grupo étnico, desde lo criollo, que busca acabar con esto y traer sus tradiciones de nueva cuenta. Y bueno, también hay que decirlo, no todo es malo por parte del gobierno. Se están creando, por ejemplo, el turismo en algunas calles, se está impulsando en el sur, pero queda mucho por hacer. Hay otro programa que se llama Restore Belize, por parte del gobierno, en el que da becas y apoya a chicos que son talentosos, artistas, estudiantes, y que bueno, eso también ha ayudado, por ejemplo, a que ya hayan algunos jóvenes pues, que tienen estudios, que tienen la posibilidad de tener una preparación, algo que antes no se tenía. Y bien, solamente quedaría por mencionar el reforzamiento de la identidad propia que se tiene que dar en esta sociedad, sobre todo de los criollos urbanos que viven los llamados guetos. Yo no los llamo guetos, sino los pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la cultura propia, ¿no? Hay que decirlo así. Y hay una apropiación de muchos elementos, como ya lo hemos visto, de Estados Unidos y de Jamaica. Muchas gracias.